Comenzamos entonces nuestra segunda hora de esta semana número 9 y seguimos ahora sí con lo que es política económica, ¿ok? Que no es lo mismo que economía política, sino que es muy, muy distinto. La política económica es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los países. La política económica es la combinación de política fiscal, monetaria y cambiaria que permite alcanzar objetivos macroeconómicos como el crecimiento del PIB. Entonces, como ven, es importante ver cada política por separado. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal es el manejo de los impuestos y el gasto público. Los impuestos se refieren a la imputación que hace el Estado a la ganancia sobre el consumo, a la ganancia o al consumo de los hogares, ¿ok? El gasto público corresponde a las transferencias a los hogares y a los gastos en bienes y servicios que tenga el gobierno, y dependiendo de lo que él decida hacer con este ingreso o con este gasto, eso va a generar un efecto sobre la demanda agregada, ¿sí? Entonces, si aumenta el gasto o reduce los impuestos, decimos que aplica política fiscal expansiva. Lo contrario, es decir, si lo que hace es que reduce el gasto o aumenta los impuestos, está aplicando una política fiscal contractiva. Desde el punto de vista de esta unidad, lo que me interesa es esta concepción teórica, ¿ok? Solo que si nosotros nada más nos quedamos en estas 5 líneas que están aquí, difícilmente ustedes pueden entender a cabalidad de lo que estamos hablando. Por eso es importante irnos a nuestra pizarra de Zoom, ¿ok? Y en nuestra pizarra de Zoom, utilizar el instrumental gráfico que va a permitir ampliar la información. ¿Ya se ve la pizarra? Sí, profe. Perfecto, gracias, Nora. Fíjense, entonces, política fiscal, decimos que es manejo del gobierno de los impuestos y el gasto público, ¿ok? Y necesariamente para entender eso, tenemos que recordar que existe una ecuación macroeconómica en la cual el PIB por el lado de la demanda es igual al consumo más el gasto del gobierno o el gasto de consumo del gobierno más la inversión más las exportaciones menos las importaciones, y tenemos que entender que el PIB es la oferta agregada, es decir, la cantidad total de producción de bienes y servicios de una economía, mientras que la demanda agregada es por el lado que hacen, cómo gastan ese ingreso los hogares, que lo gastan en bienes y servicios, el gobierno, que lo gasta en pago de mano de obra y en, ¿cómo se llama?, compra de insumos para realizar sus actividades, las empresas que lo gastan en compra de maquinaria y equipo, y además tenemos unos extranjeros que nos compran bienes y servicios. Obviamente le neteamos lo que nuestros nacionales le compran a los extranjeros y dejamos esto en términos netos, valga la redundancia. Esto, habíamos dicho, que nos lleva a tener un mercado consolidado, ¿ok? En ese mercado consolidado, en el eje de las X vamos a tener el PIB real. En el eje de las Y vamos a tener el nivel general de precios.
Vamos a dejarlo con una P para no complicarnos mucho. Y vamos a tener la curva de demanda agregada. Repito, ¿dónde está? ¿Cómo se gasta el PIB en la economía? ¿Cómo lo gastan los hogares, el gobierno, las empresas y los extranjeros? Y además vamos a tener los generadores de ingresos en esa economía, que son las empresas, ¿ok? Entonces, esta es la oferta agregada. ¿Qué ocurre en un determinado momento? Bueno, en un determinado momento, es decir, póngase que estemos hablando del año 2018, vamos a tener una determinada producción de bienes y servicios en términos reales. Supóngase que esto es 50, eso lo vamos a tener en unidades monetarias, 50 millones de dólares, 50 millones de bolívares, y vamos a tener un nivel general de precios, eso generalmente está en índice, ¿sí? No le vamos a parar a eso, vamos a poner aquí que ese precio es 100. ¿Okay? Entonces, fíjense. Resulta que el gobierno se da cuenta que el crecimiento que tuvo la economía, es decir, cuando se dio este 50 y este 100, significaba que la economía apenas había crecido un 1%, es decir, que estaba estancada la economía. ¿Qué pasa cuando la economía solo crece 1%? Significa que las personas no están comprando mucho, no hay muchas ventas, los empresarios se dan cuenta que entonces se les está aumentando los inventarios de la mercancía porque no la están vendiendo y deja de producirse bienes y servicios. Entonces está como estancada la economía. ¿Qué puede hacer el gobierno para lograr que esa economía tenga un impulso? Lo enseño primero gráficamente. Toma medidas que permiten obtener un nivel de demanda agregada mayor en el periodo siguiente, ¿sí? Logra que aumente la demanda agregada. Ese aumento de la demanda agregada lo vemos, repito, con un desplazamiento hacia la derecha de la demanda agregada. Y entonces supóngase que esto ha pasado. Déjenme acostar más a esta niña porque no quiero. Tengamos problemas inflacionarios, no queremos tener problemas inflacionarios. No. ¿Okay? Entonces, aquí lo que está pasando es que este nivel ahora, en este periodo siguiente, es de 55. ¿Ok? Para que esto haya pasado, déjenme terminar aquí también. Este es un nuevo punto, obviamente, en el cual hemos pasado a 55 y los precios, obviamente, también han aumentado. ¿Ok? Supóngase que los precios han aumentado a 108. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé yo qué pasó con los resultados macroeconómicos? Ah, bueno, para saber si hubo crecimiento económico, calculo la variación porcentual del PIB real. ¿Cómo se hace eso? Divido 55 entre 50, lo multiplico por 100 menos 100, ¿ok? Si alguien me ayuda allí con ese cálculo, nadie se anima a hacer ese cálculo con su teléfono. ¿Cómo sé yo si hay control de la inflación? O mejor dicho, si hay inflación. También calculo la variación porcentual, pero ahora del nivel de precio. Entonces sería 108 entre 100 por 100 menos 100
y eso me va a dar 2 tasas de crecimiento. Fíjense, déjenme hacerlo rapidito. Y estamos haciendo 55 entre 50 por 100 menos 100. Aquí esto está creciendo 10%, ¿sí? Una tremenda tasa de crecimiento, una muy buena tasa de crecimiento. Y aquí, voy a dar 8, 108 entre 100 por 100 menos 100, 8%, ¿ok? Y entonces, este sería el objetivo de la política fiscal. Aumentar el PIB para tratar de cumplir con el objetivo de crecimiento sostenido del PIB. Ahora, ¿cómo hace el gobierno esto? Bueno, el gobierno, para poder aplicar política fiscal, puede o aumentar el gasto público, ¿ok? O reducir los impuestos. Estas variables, tanto el gasto público como los impuestos, tienen un efecto sobre el ingreso de la economía. O sea, yo he dicho, las empresas generan el ingreso, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué quiere hacer a nivel macroeconómico? ¿Qué quiere hacer con la sociedad con ese ingreso? Pues consumir, obviamente, ¿verdad? Una parte va al consumo y la otra parte va al ahorro. Cuando el gobierno aumenta el gasto público, ¿verdad? Aumenta esta variable que está aquí, lo que hace es que le puede estar pagando más a los empleados, puede estar llevando a cabo un proyecto de inversión, puede estar aumentando la compra de insumos y todas esas compras que está haciendo el gobierno significa un ingreso para alguien más. Y esa persona con ese ingreso, pues entonces está aprovechando de consumir más. Entonces, lo que les quiero transmitir es que el aumento del gasto público permite que se active la demanda porque hay más ingresos para gastar del lado de los hogares y si es un proceso de inversión, hay un proceso más para gastar de los que vendieron las maquinarias y equipos al gobierno. Entonces, esa política de aumento del gasto estimula el aumento de el consumo o estimula el aumento de la inversión y con eso empieza a ocurrir el proceso contrario. Cuando el empresario se da cuenta que están aumentando sus ventas y que más bien le está saliendo la mercancía que tenía en inventario, produce más. Y entonces se logra este crecimiento del PIB. ¿Okay? Otra forma es reducir los impuestos. Si el gobierno reduce los impuestos, claramente lo que está haciendo es que está dejando de quitarle dinero a las empresas y las empresas entonces van a tener más, digamos que las personas dueñas de esos recursos van a tener posibilidades de gastar más. O sea, recuérdense que los impuestos son una imputación o a la ganancia de las empresas o al consumo de la familia. Por eso es que los impuestos más tradicionales son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Entonces, si el gobierno decide que estaba cobrando una tasa del 16% sobre las ventas que hacen o las compras que hacen la familia y entonces lo baja a 5%, pues usted va a poder comprar más porque ahora tiene que pagar menos impuestos. ¿Se entiende la idea general de esto? Repito, no, por supuesto para mí es importante que ustedes vayan masticando todo esto, pero sobre todo ahorita lo importante para mí es que este párrafo que está aquí
no quede como una cosa aislada que ustedes la lean y digan, bueno, ajá, ¿esto qué será? Vuelvo a leer el párrafo. La política fiscal es el manejo de los impuestos y el gasto público. Los impuestos, recuérdense que son esa imputación que les digo a la ganancia y al consumo de los hogares, mientras que el gasto público es dinero que el Estado le da, bien sea vía transferencias a la familia o bien sea que lo gasten en su actividad, que es, como saben, la de producir bienes públicos o la de redistribuir la renta. Y para eso, entonces, generalmente tiene toda una estructura donde contrata mano de obra y compra insumos. Entonces, todo ese gasto que hace el gobierno termina parando en las manos de alguien más y esa persona puede comprar más bienes y servicios y activar la economía. ¿Okay? Obviamente, este es el caso de una política fiscal expansiva. Si el gobierno realmente lo que quiere es aplicar una política fiscal contractiva, sería porque la economía esté pasando por presiones inflacionarias, pero generalmente quien resuelve el tema de las presiones inflacionarias no es el Ejecutivo, no es el ministro de Hacienda, sino es el presidente y los directores del Banco Central, ¿sí? Cuando es un problema de inflación, quien interviene con su política es el Banco Central. Y por eso entonces tenemos la otra política que es la política monetaria. ¿Qué podemos decir de la política monetaria? La ejerce el Banco Central a través del manejo de la cantidad de dinero y de la tasa de interés. Si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, la política es expansiva, en tanto que la reducción de la cantidad de dinero corresponde a una política monetaria contractiva. Generalmente, el Banco Central no determina la tasa de interés por decreto, sino que ocurre por lo que es el libre movimiento de la oferta de dinero y la demanda de dinero. ¿Ok? Entonces, pasa igual que con la política fiscal. Esto es lo que me interesa que entiendan como política monetaria, pero si no nos vamos a la pizarra y no entendemos cómo funciona el tema del mercado monetario, pues no podemos comprender cómo actúa, o sea, cómo es eso de que el Banco Central aumenta la cantidad de dinero o manipula la cantidad de dinero y la tasa de interés para lograr objetivos macroeconómicos. Así que nos vamos a ir otra vez a la pizarra. Profe, le hice una pregunta por el chat. Y yo no la había visto. Me imagino que es que no tenía... Fíjate, el Banco Central, la pregunta de George es, ¿eso se cumple aquí en Venezuela actualmente? Es decir, ¿el Banco Central interviene? El Banco Central ha hecho lo contrario a lo que debe hacer, ¿sí? Cuando el Banco Central decide financiar monetariamente al gobierno porque tiene un déficit fiscal, está totalmente traicionando, abandonando su objetivo de mantener el valor del dinero. Y al contrario, está actuando de una manera que va en contra de eso y que lo que provoca es que haya pérdida del valor del dinero, ¿sí? Entonces, en esencia, el Banco Central de Venezuela a lo largo de todo este tiempo ha perdido su autonomía y las personas que están dirigiendo el Banco Central, pues entonces a lo que más se han dedicado es a el tema de financiar al gobierno, priorizar el gobierno. Recuérdense que el gobierno venezolano tiene un altísimo gasto social, tiene una serie de emisiones, tiene las bolsas CLAP, tiene todo este tipo de responsabilidades y cuando se te agotaron todas las fuentes de financiamiento, cuando se arruinó la industria petrolera, pues entonces la única fuente de financiamiento que le tocó fue acudir al financiamiento monetario. Al final, ¿eso qué hace? Eso hace que haya un proceso inflacionario tremendo, un deterioro
del valor del dinero, y como el valor del dinero lo tenemos tú y yo y todos nosotros, al final nosotros terminamos pagando una especie de impuesto que se llama impuesto inflacionario, porque ha sido a costa de la pérdida de del valor de nuestro dinero que se ha financiado el gobierno. ¿Okay? Ahora, hay que admitir que en este último año 2022, un poco desde finales de 2021, se ha generado cierta conciencia de que no se debe seguir haciendo financiamiento monetario, y entonces de alguna manera el crecimiento del dinero ha sido mucho más moderado, y eso ha permitido que no haya una tasa de inflación tan elevada, ¿sí? Entonces, esa es la realidad. Te hablo de países donde la cosa funciona mucho con la rigurosidad de vida. Deben haber escuchado, si han visto las noticias económicas a nivel mundial, que Estados Unidos está pasando por un proceso de inflación, ¿sí? Y la tasa de inflación fue de 8,4% en el mes de mayo. Y para una inflación de 8,4 en dólares genera una pérdida de valor y una presión sobre las personas bien importante, ¿ok? ¿Qué hace el Banco Central de Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal? Dice, no, vamos a aumentar la tasa de interés, porque aumentando la tasa de interés logramos frenar el consumo, y frenando ese consumo atajamos esas presiones inflacionarias. ¿Ok? Entonces, eso lamentablemente, que lo vamos a ver en los conflictos de intereses que hay entre un objetivo y otro, en la medida que el Banco Central trata de controlar la inflación, como termina quitando el empuje a la demanda agregada, también hace que la economía se desacelere, ¿sí? Y entonces eso genera como un trade-off ahí. Tienes que estar tratando de evitar que un control, una política monetaria muy agresiva termine generando un proceso de recesión, aunque los bancos centrales aquí sí tienen una autonomía tal que a lo que le dan mayor prioridad es que no se pierda el mecanismo de cómo funciona la economía, es decir, que los precios den las señales que necesitamos. ¿Okay? No ha sido así. Fíjate que venimos de una pandemia, y entonces como venimos de una pandemia, al contrario, ahí lo que había era una caída dramática de la demanda, inclusive de la propia oferta, y entonces los bancos centrales lo que hicieron fue privilegiar que aumentara el PIB. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Manteniendo tasas de interés tan bajas que llegaron a ser casi cercanas a cero. ¿Ok? Y entonces eso había sido la política, pero lamentablemente, primero por el COVID y después por la guerra en Ucrania, ¿verdad? Por la invasión que hace Rusia en Ucrania, empieza a generarse unos cuellos de botella en la oferta. Ahora hay escasez de oferta. Y cuando hay escasez de oferta, recuérdense que entonces, cuando hay poca oferta, termina ocurriendo la escasez, perdón, termina pasando la escasez de los productos, y entonces hay presiones para que el precio suba, y esa es la realidad ahorita. Entonces, tenemos todavía el Banco Central Europeo no se atreve a mover las tasas, pero ya la Reserva Federal va en esa dirección. Entonces, justamente entender un poco más esto de lo que les estoy hablando pasa por irnos otra vez a la pizarrita, ¿sí? Y entonces ahora más bien ver un poco el detalle de cómo funciona el mercado monetario y la política monetaria. Vamos a ponerle mercado del dinero. Y la política monetaria. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que entender, como siempre, es que entonces hay ahora un mercado del dinero. En este mercado del dinero, en el lado de las X va la cantidad de dinero,
Y eso, nosotros los economistas usamos muchos siglas para que no tener que escribir tanto. La cantidad de dinero viene, se coloca con la letra M de money, ¿ok? Y de este lado tenemos la tasa de interés, que es el precio en este mercado. Y la ponemos así con esa I chiquita, ¿ok? No me quiero complicar con nada de esto ahorita, simplemente quiero que entiendan que existe una oferta de dinero y que tiene esta línea que es así vertical. Y es una línea vertical porque la oferta de dinero no depende de la tasa de interés, ¿ok? Oferta de dinero, vamos a escribirlo mejor. Oferta de dinero no depende de la tasa de interés, sino de la política del Banco Central. Tenemos además una demanda de dinero, ¿ok? Fíjate que todos nosotros le demandamos dinero para poder hacer nuestras transacciones y resulta que igual entonces aquí, donde desde la interacción de la oferta de dinero y la demanda de dinero, vamos a tener un determinado nivel o determinada cantidad de dinero, ¿ok? Y vamos a tener un determinado nivel de tasa de interés. Vamos a usted que la tasa de interés sea 12%, ¿sí? Y la cantidad de dinero, vamos a ponerle valor a esto, sean 500 millones, ¿ok? Recuerden, por favor, que la cantidad de dinero es una cosa que la recogemos a través de la liquidez monetaria y que eso es simplemente que el Banco Central suma las monedas y billetes en circulación más los depósitos, todo el dinero que está depositado en los bancos, depósitos bancarios. ¿Ok? Entonces, eso es una cifra en bolívares. Recuérdense que vimos los niveles de hecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué me interesa ahorita? Me interesa que entiendan que el Banco Central, por moviendo sus instrumentos, y eso lo vamos a ver con mucho detalle cuando veamos la unidad correspondiente a ese mercado de dinero, decide aumentar la cantidad de dinero. Después vamos a entender cómo lo hace. Pero ahorita lo que me interesa puntualizar es que el Banco Central aumenta la cantidad de dinero. Entonces, la aumenta de 500 a 700, ¿ok? Y eso va a generar que entonces, fíjense que en este punto ocurre una disminución de la tasa de interés. Cuando el Banco Central aumenta esa cantidad de dinero, la tasa de interés, que era 10%, su objetivo era bajarla a 8%. ¿Ok? Y ustedes dicen, ah, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el mercado? Ay, perdón. Esto se me salió. ¿No? Que esto se salió de donde estaba. ¿Eso qué tiene que ver con el mercado de bienes y servicios? Bueno, resulta, mis queridos alumnos, que hay del lado de la demanda agregada la variable inversión. Recuerden que la variable inversión es ese gasto que hacen las empresas comprando maquinaria y equipo. Y esas decisiones de cuánto invertir las toman las empresas dependiendo de cuánto sea la tasa de interés. ¿Por qué dependiendo de cuánto sea la tasa de interés? Porque, bueno, resulta que sí es más rentable
tener el dinero en el banco que ponerse a invertir en un proyecto, usted deja el dinero en el banco. O por ejemplo, si usted saca su cuenta y usted le pide un préstamo al banco y entonces hace su proyecto y el proyecto le da una rentabilidad menor a pedirle prestado al banco, pues entonces usted no pide prestado el dinero. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta tasa de interés baja de 12 a 8? Cuando esta tasa de interés baja de 12 a 8, estimula la inversión, ¿sí? De 12 a 8 estimula la inversión. Y esa mayor inversión, ¿en qué se traduce? Esa mayor inversión se traduce en un aumento de la demanda agregada. Entonces, a través del componente inversión, si usted que la inversión pasó, no sé, era 120 y subió a 180, ¿ok? ¿Eso qué significa en el mercado consolidado de bienes y servicios? Eso en el mercado consolidado de bienes y servicios significa que pasa lo mismo que vimos en la otra parte. Es una política expansiva, ¿ok? En la cual, entonces, lo que está ocurriendo es que gracias a la inversión, al aumento de la inversión, la demanda agregada está pasando de un nivel previo a un nivel mayor. Y eso está haciendo que aumente el PIB. ¿Ok? Está haciendo que aumente el PIB. ¿Me están entendiendo? ¿Mm? Ahora, yo les vengo diciendo, pero la profesora venía hablando de que la Reserva Federal se dio cuenta que hay una presión inflacionaria muy elevada. ¿Cómo se va a traducir la presión inflacionaria? Bueno, la presión inflacionaria se va a traducir en que estábamos en este punto, ¿verdad? A ver si déjenme nada más esto. Que estábamos en este punto. Y este crecimiento, esta expansión de la demanda agregada, ¿cuánto me queda aquí? Wow, no me, 5 minutos. Y este crecimiento de la demanda agregada está generando presiones inflacionarias. Está haciendo que los precios suban. Déjenme anotar rapidito aquí que este es el mercado de bienes y servicios, ¿ok? Y entonces estamos en este punto que está aquí. Recuérdense que aquí va el PIB real, que me apure un poquitico. Aquí va el PIB real y aquí va el nivel general de precios. Entonces, ¿qué le toca hacer al Banco Central? El Banco Central le toca a través de sus instrumentos, en vez de aumentar la cantidad de dinero, reducir la cantidad de dinero, ¿sí? O sea, el movimiento que va a hacer el Banco Central a través de unos instrumentos que explicaremos más adelante es que va a reducir la cantidad de dinero y con esa reducción de la cantidad de dinero lo que va a lograr es que haya ahora un nivel de tasa de interés mayor. Supóngase que esté subiendo la tasa de interés al 15% y entonces logra el efecto contrario. Como la tasa de interés ahora es de 15%, la inversión en vez de subir va a bajar, ¿verdad? Y que esa inversión baje, lo que significa es que ahora la demanda agregada que había crecido hasta este punto
Supónganse que baje hasta este punto que está aquí, baje todo esto que está aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ha logrado el Banco Central? Ha logrado una reducción de las presiones inflacionarias. Generalmente es lo que hace que los precios crezcan a un menor ritmo, pero como ven, eso viene traducido por también una reducción de la producción de bienes y servicios, ¿sí? Porque obviamente se pierde el dinamismo de la demanda agregada y pasa lo que les digo, los empresarios empiezan a ver otra vez la acumulación de los inventarios y a decir, estamos en un entorno de expectativas negativas, de poco crecimiento y entonces nada, no se produce tantos bienes y servicios y con la consecuencia además que aumenta el desempleo. Pero se ha logrado el objetivo de que las personas cuando vayan al mercado, pues entonces no consiga que los precios cada semana tengan un precio mayor. ¿Okay? Entonces, como ven, es una tarea un poco complicada porque cuando se busca un objetivo se pierde un poco el otro y siempre las autoridades económicas están jugando con eso, están manejando por un lado el ejecutivo sus variables que son el gasto público y los impuestos y por el otro lado el Banco Central con su junta directiva y su presidente están todo el tiempo estudiando cuáles son las expectativas de los agentes económicos, qué decisiones están tomando los agentes económicos y repito, eso lo evalúan a través de el consumo, saben qué está pasando con los hogares, ¿ok? Con la inversión saben qué está pasando con las empresas, cuáles son las expectativas de las empresas, si producir más o menos en el futuro, está directamente lo que hace el gobierno con su gasto. Y por supuesto, como esta es una economía que tiene que ver con el resto del mundo, están las exportaciones netas, que tiene que ver con los extranjeros. Fíjense, por ejemplo, si la guerra de Ucrania termina generando que haya Ucrania y Rusia los llaman los graneros del mundo. Son los países que producen la mayor cantidad de trigo en el mundo. Entonces, por ejemplo, ahorita que está esta guerra, se está generando una tremenda escasez del trigo. Otra cosa que produce mucho son fertilizantes, un tremendo aumento en los fertilizantes y todo eso está haciendo ahora no por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta, que aumenten los costos y que haya menos oferta, ¿sí? Eso está generando mayor desempleo y ese mayor desempleo hace que también entonces las personas estén consumiendo menos porque no se sienten animadas a consumir más porque sus expectativas son de que la cosa va a empeorar y entonces prefieren mantenerse, digamos, de alguna manera consumiendo lo mínimo o consumiendo bienes estratégicos, pero otros no, ¿sí? Entonces, bueno, como ven, la cosa es bastante dinámica en torno a lo que tiene que ver con la política económica. Me queda este minuto, así que me desconecto para entrar a la tercera hora. Si tienes alguna duda, por supuesto, por WhatsApp. ¿Sí? Siempre me complica esto aquí. Ok.